Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Muchas gracias para los que vienen de Quinta Dimensión, a Claudio y a Eliana, que bueno, me hacen el pase del programa y me dejan una linda introducción. Así que bueno, vamos a un poco contar de qué vamos a hablar hoy. Por este programa siempre tomamos algún tema que nos dirija un poco la charla. Hoy es un tema bastante particular que tiene que ver con las sectas y la manipulación, el uso de la espiritualidad. Muchos sabrán que hace poco, bueno, salió en las noticias un caso que destaca por estos temas y en esos momentos se empieza a hablar y es interesante aprovechar esto porque bueno, en esos momentos sale mucha información y la gente presta atención, la conciencia colectiva se pone mirando algo, opinando, y bueno, hay mucha desinformación en esos momentos, mucho hablar desde afuera, y es un tema muy interesante porque toca todo lo que tiene que ver con cómo es el camino del crecimiento, qué cosas necesita, ¿no? Qué cosas ayudan, que esto a veces tiene que ver con, bueno, generar grupos que compartan una ideología, como a veces tiene que ver con tener un maestro, por ejemplo, como a veces tiene que ver con hacer una cierta mirada crítica del mundo en el que se vive, entonces a veces tomar una cierta distancia física, entonces este modelo que se ha hecho mucho a lo largo de la historia, vamos a hablar un poco de eso, en estos casos se utiliza todo eso como forma de convencer a las personas, aprovechando sus necesidades, sus ambiciones espirituales, su necesidad de estar mejor, de crecimiento, para generar justamente lo contrario, dependencia, control, y se usan técnicas de lavado de cerebro, podríamos decir, técnicas muy poderosas que es interesante conocerlas porque realmente nos ayudan a reflexionar sobre qué estamos recibiendo muchas veces del mundo, porque no son los únicos que las usan, ¿no? Muchas veces usan técnicas de gente muy capaz y muy inteligente que usa técnicas que han venido a otros lados y que muchas veces las recibimos del sistema, de la Matrix, algo que tanto hablamos acá, porque sí, es importante siempre entender cómo funcionan los que tratan de captar la mente de las personas, porque cuando uno capta y la mente de las personas, esa misma persona te va a defender. Entonces, ya seas una industria nociva de esas que tanto hay en el mundo, ya seas un partido político, ya seas un grupo religioso, por ejemplo, necesitas que las personas estén convencidas completamente, que no vean otra cosa, que ataquen todas las alternativas. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso porque es un tema muy interesante y que hay mucho del que aprender, comparando un poco de, bueno, cuál es el verdadero crecimiento espiritual, ¿no? Y para poder identificar también estos engaños. Así que bueno, dicho esto, los voy saludando. Bueno, quizás haya gente, como seguramente viene habiendo en los programas, haya gente que se suma, que llega por primera vez. Por eso, bueno, hacemos un poco de la introducción, me presento, ¿no? Les cuento que soy psicólogo y que dentro de la psicología me interesan muchas cosas que tiene la psicología tradicional, la más conocida, y otras cosas de la psicología alternativa, la psicología quizás más conectada con lo espiritual, que nos va a enseñar mucho de esto que estamos hablando hoy. Así que bueno, los voy saludando. Cuéntenme los que están ahí, cuéntenme los de siempre, los que siempre están siguiendo el programa, los que ya conocen, cuéntenme que están ahí. Así vamos charlando y vamos presentando, porque bueno, hay mucho que contar hoy, así que vamos a tratar de no demorarnos y que no se nos vaya el tiempo. A ver, a ver, a ver. Ahí está, bueno, ahí me estaban avisando al principio que estaba un tema del audio, bueno, cuestiones técnicas que ya lo solucionamos, gracias a los que avisaron. Hola Elizabeth, Jimena, Nora, Silvana, Melissa, buenas tardes. Hola Patricia, ¿cómo te va? Hola Luis. Hola Liliana, buenas noches. Otra Liliana, justo dos ahí.
una tras de otra. Así que bueno, cuéntenme un poquito de dónde están viendo, si llegan por primera vez, y después les voy a preguntar también, bueno, ¿qué opinan de este tema? Si se enteraron, si estuvieron leyendo de esto que acá se publicitó como la secta de Villa Crespo. Entonces, bueno, ¿por qué pensé en este tema? Siempre cuando preparo los programas trato de un poco estar conectado con lo que venimos hablando. Y en los últimos programas estuvimos hablando del equilibrio, ¿no? Estuvimos hablando de técnicas, fueron programas bien, bien prácticos, contando las técnicas que podemos usar, y hablamos de la escritura, de la meditación, de dramatizaciones, de la conexión con las emociones, técnicas para superar problemas, para afrontar problemas, técnicas para el desarrollo, pero decíamos algo importante que tiene que ver con que obviamente no cualquier técnica va a ser para cualquiera o en cualquier momento, ¿no? Entonces tenemos muchas recetas, muchas técnicas, muchas cosas que podemos dar vuelta. Estuvimos hablando en estos programas de, por ejemplo, qué técnica era más adecuada para cada situación. Y ahí hablamos de esto de los 4 elementos que vienen de una sabiduría ancestral, esta sabiduría tan conectada y tan desconocida a su vez, y tan mal entendida, que nos ayuda a ver cuestiones básicas de nosotros mismos, de nuestra vida. Entonces hablamos, por ejemplo, de esos 4 elementos que son agua, fuego, aire y tierra, como representando no solo distintos aspectos de la naturaleza, sino distintos aspectos de uno mismo. Las emociones, el pensamiento, la energía y lo material. Bueno, hablamos del equilibrio, ¿no? De lo importante del equilibrio, lo importante que si uno está muy, por su personalidad, está muy inclinado hacia una parte, por ejemplo, a ser alguien muy de acción, muy movedizo, bueno, ¿cómo va a ser importante que esa persona conecte con las emociones, conecte quizás con poder reflexionar, ¿no? Conecte con los otros, se complemente, porque el complementarse es algo que está en todas las sabidurías, ¿no? Y hoy vamos a empezar contando un poquito de un símbolo que nos va a ayudar después a meternos en el tema, a entender por qué esto del equilibrio y por qué haciéndose pasar por este equilibrio muchas veces, muchas corrientes, escuelas, grupos, terminan pretendiendo ser lo más alto y en realidad yendo por lo más bajo, como se supo en este caso, que es alto, que termina viendo gente que da toda su plata, termina viendo cuestiones sexuales involucradas, termina viendo esclavitud, cosas muy, muy serias de personas que en principio están ahí voluntariamente y defienden esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se les promete una cosa, se les muestra que van a lograr una cosa y se les terminan dando lo contrario, jugando mucho con esto de los contrarios. Por ejemplo, entrando un poquito, ahora voy a ir leyendo los comentarios que están entrando varios. Por ejemplo, esta idea del maestro espiritual, ¿no? ¿Qué es un maestro espiritual? Obviamente un maestro espiritual es alguien que uno confía que tiene un nivel de sabiduría, y por supuesto la sabiduría no la tiene cualquiera, es algo que se adquiere con mucho trabajo personal, con mucho conocimiento, con mucho recorrido, y entonces obviamente son figuras a respetar, ¿no? Hablamos en un programa hace poco del poder también, ¿no? Y de la diferencia entre el autoritarismo, que es quien te dice esto lo tenés que hacer porque yo te lo digo, porque yo soy esto, porque yo soy el otro, y la autoridad, que viene a decir, wow, esta persona, por el mensaje que me transmite, por cómo habla, por cómo actúa, principalmente, me transmite, bueno, el interés de aprender, ¿no? Entonces, estas mismas figuras que uno necesita, que uno puede ir a buscar, bueno, fui a aprender meditación con un maestro y lo fui a buscar un chamán, fui a aprender a alguien que es muy avanzado en tal técnica, que tiene que ver con decir, bueno, voy a buscar a alguien que realmente me pueda ayudar, en el que pueda confiar, y en ese proceso uno tiene que tener cierta humildad, obviamente, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo vengo con mi ego, con mi estructura, y voy a dejar que alguien me enseñe, ¿no? Me voy a, de alguna manera, abrir a esos cambios, ¿no? Entonces voy a escuchar y me voy a quizás enfrentar con que muchas de las cosas que pienso están equivocadas. Entonces esto,
que es una relación delicada, porque tiene que haber mucho cuidado con quien tiene ese poder, es lo que se usa en estas situaciones para aprovecharse de esa vulnerabilidad en la que entra una persona cuando confía en alguien, cuando se abre, cuando pone su expectativa ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura del maestro en estas situaciones se da vuelta como para hacer para generar figuras que van a dominar tu vida, que te van a mandar, no te van a ayudar a crecer, sino que van a hacer que sigas órdenes simplemente, ¿no? A ver, voy ahí sí a leer los comentarios antes de que se me descontrolen. Ya saben que, bueno, de la vez pasada también me quedan algunos. Si están los que hicieron preguntas al final del programa y les quedó, cuéntenme, porque voy a dar un rato al final para contestar esas preguntas también. Por ahí no son exactamente el tema de hoy, pero las podemos conectar muy bien. Bueno, dice Jazmín. Hola Matías, aquí por primera vez. Bueno, bienvenida Jazmín. Te invito a quedarte, a opinar, a decir qué te parece el programa, qué temas te interesaron. Buenas noches, Bettina. Buenas noches por primera vez desde Brasil. Istar, muy bien, bienvenida. Qué grande Brasil. A ver, dice Jimena, psicología espiritual, ¿por qué se enferman los cuerpos sutiles antes del físico? Es una buena pregunta. A ver, justamente cuando hablamos, acá vamos a hablar un poco de ese equilibrio, ¿no?, que uno tiene que tener. Y por supuesto, lo más sutil, que es lo más invisible, así como la mente es más sutil que el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente es la que puede genera ideas, por ejemplo, que estas ideas se convierten en lo físico, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno dice, bueno, voy no sé, al Poder Judicial, ¿no? Y uno entra en un edificio, es un edificio cualquiera, pero uno tiene respeto ahí porque hay ideas atrás sosteniendo que ese es un lugar de las leyes también son ideas, entonces lo sutil siempre tiene más poder. Los cuerpos espirituales, que son esos distintos cuerpos que tenemos, cada vez más sutiles, por supuesto, lo que pasa en esos tiene una influencia más importante que lo que pasa en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Más importante, ¿por qué? Porque uno puede, si uno trabaja en eso, las demás cosas se van a ir sanando, ¿no? En cambio, si trabajamos a nivel del cuerpo, por ejemplo, nos hacemos un tratamiento que simplemente ataca los síntomas físicos, pero no solucionamos eso que viene de lo más elevado, bueno, es muy probable que eso se vuelva a repetir, que nos vuelva a aparecer de otra manera. Hola María Emilia, ¿cómo estás? ¿Qué dice Mati querido? Bienvenida María Emilia, gracias por estar por ahí siempre. Hola, soy Cris, dice, primera vez, ¿qué opinás de la técnica de la hipnosis? Dice María Cristina. Bueno, interesante la pregunta. Tiene bastante que ver con este tema que estamos tratando hoy, en el sentido de que, a ver, es una técnica efectiva, porque cuando la mente entra en ciertos estados es más susceptible a las influencias. Entonces, bueno, para ciertas cosas, como por ejemplo se usa en la terapia de vidas pasadas o en la terapia ericksoniana, bueno, buscan generar cambios tratando directamente, ¿no?, conectando con eso que pasa por los filtros de la conciencia. De todas maneras, también es una técnica que se puede usar para sugestionar, entonces tiene que ser hecha en contextos de mucha confianza, ¿no? Pero que es efectiva, que hay algo ahí que pasa como técnica, es cierto. Bueno, ahí me decían que ahora se escucha, gracias. Bueno, eso cito, que bueno, para los que no conocen, es mi mujer y la que me acompaña acá siempre en todas las cuestiones de la organización y la creación del programa. Está saludando ahí a la comunidad, que están todos los de siempre. A ver. Bueno, me pregunta, ¿a quién recomiendo para hacer hipnosis, sanar cosas y traumas que traemos de nuestros ancestros? Bueno, a ver, no, ¿a quién recomiendo? Tendría que ver. Nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, tenemos un grupo de Telegram, donde ahí podemos un poco quizás compartir un poco información de estas cosas. Me puedo poner a pensar, de todas maneras, los traumas están en muchas terapias, en la psicoterapia obviamente también trabajamos los traumas, y se trabaja con esta idea de que traemos cuestiones de los ancestros y esas a su vez se van repitiendo en la familia y a su vez se repiten en la persona y a su vez se vuelven a repetir, por ejemplo, en la pareja que uno forma, en los grupos que uno forma. Entonces hay diferentes formas de tratar con lo mismo. Si uno sana lo que
está pasando en su presente, conectándose con eso, bueno, también sanamos para atrás, porque es una cuestión que estamos moviendo esa energía. Así que, pero bueno, sí hay gente, en este momento hay gente que trabaja con la biodescodificación, por ejemplo, o las constelaciones familiares que trabajan estas cosas y realmente van principalmente esos puntos y trabaja muy bien si uno, yo diría, en principio, hay otras opiniones, pero cuando uno dice, bueno, quiero conectar con algo que me parece que, ¿no?, viene, que lo traigo, si bien todo lo que nosotros podemos encontrar como problema en nuestro presente está conectado con lo que traemos, porque somos parte de eso, ¿no? A ver. Hola María, ¿cómo estás? Hola María Cristina. ¿Qué tal Rodrigo? Que dice muy buen programa, gracias. Gracias Jimena. ¿Cómo está la alerta cuando la Matrix nos dirige el pensamiento? Dice María Cristina. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, detectando sus técnicas. Muchas veces, cuando uno conoce los trucos del mago, te deja de influenciar de la misma manera, ¿no? Si uno ve a alguien que está ahí y lo vemos que vuela, que desaparece y aparece en un lugar, vamos a decir, wow, esta persona queda fascinado. Ahora cuando decís, y en realidad está colgado con cables, ¿no? Se mete en una puerta y sale por otra, decimos, bueno, qué destreza, pero no nos quedamos ahí hechizados por eso. Bueno, lo mismo son con los trucos que usa la Matrix para controlar, para dirigir nuestro pensamiento, y hoy vamos a hablar de alguno de esos porque en el tema de las sectas aparece mucho eso, porque utilizan realmente muchas de estas técnicas para controlar eso mismo. Por ejemplo, la dependencia. Cuando uno no le generan que no se pueda desarrollar por uno mismo y que siempre dependas de algo, y esto lo vemos, ¿no?, en la política, lo vemos en la religión también. Digamos, si uno depende totalmente de algo y sin eso no se supone que no puedes crecer, algo está pasando. Por ejemplo, en la psicoterapia siempre trabajamos esto. Uno viene, hace un proceso para cambiar ciertas cosas, pero eso apunta a que uno tenga independencia en la vida, que uno desarrolle ese crecimiento que después lo pueda seguir aplicando. Y no que sea algo que siempre dependas de que una persona te solucione los problemas, ¿no? Que obviamente igualmente no es lo que pasa en una terapia, es este trabajo, ¿no? Pero en algún momento esas herramientas uno las tiene que empezar a poder aplicar por su cuenta. Entonces, esa es una de las diferencias. Cuando apuntan a una de las estrategias, ¿no? Cuando apuntan a generarte dependencia, bueno, cuidado porque están diciendo, sí, vos te va a ir bien, pero solo conmigo, ¿no? Y mientras hacen muchas cosas para debilitarte, como por ejemplo son las crisis económicas que constantemente estamos pasando, que generan miedo, que generan que uno no cambie, que uno no empiece proyecto. Bueno, hay pregunta María Esther, salió este tema de la hipnosis, pregunta sobre la hipnosis. A ver, uno tiene que siempre pregunta quién indica la hipnosis. Siempre, por lo menos, yo creo que uno tiene que, si hace un tratamiento, tiene que confiar y tiene que comprometerse con eso. No hacer este shopping de que, bueno, voy acá, buscando a ver quién me soluciona el problema, porque uno tiene que entender que hay que buscar cambios profundos que vengan de uno. Entonces, cuando vos confías, como por ejemplo pasa en digamos, si hay una buena relación con un terapeuta, bueno, uno puede decir, bueno, si hago esta técnica, ¿qué estoy buscando? Por ahí que me agregue, que me sume a esto, ¿no? Bueno, voy a aprender meditación, bueno, te va a aportar otras cosas. Entonces, es coherente. Ahora, si uno está buscando cosas porque sí, porque todo el tiempo quiere ver si algo me saca de lo que estoy sintiendo, bueno, en general no vas a profundizar en ninguna técnica. Claudio, si querés podemos sacar un poco el cartelito. Ahora ya te voy a pedir, así no tapa, gracias. Ahora te voy a pedir alguno de los gráficos. Bueno, a ver, acá me preguntan, leo un poquito este comentario y después vamos a entrar un poquito en mostrar algunas cosas del tema de hoy, que me pregunta Jimena qué pienso de las constelaciones. Bueno, es una técnica muy interesante, es una visión muy interesante, porque se basa en esto de que como grupo, como parte de un grupo que venimos, hay una energía, hay un campo de información que conecta a los miembros de ese grupo, entonces te muestra esto de que, bueno, que si uno tiene en la familia alguien con problemas,
secretos, traumas, abandonos, todas estas cosas que van pasando en la vida familiar, bueno, uno eso de alguna manera lo va a afectar. Algo tiene que ver, muchas veces más, muchas veces menos, pero con el problema que uno se puede estar enfrentando hoy. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, un problema para formar pareja puede tener que ver con situaciones traumáticas, que hubo un abandono, por ejemplo, que me hace tener miedo y, por ejemplo, rechazar a las personas por miedo a ese abandono. Entonces, es una forma muy interesante de conectar y de aprender y de destrabar también esas cuestiones que vienen muy de atrás. Bien. Bueno, ponemos un poquito. ¿Podés poner la imagen de los cuadrantes, Claudia? Si puede ser. Esto, bueno, vamos a tratar de ir rápido porque siempre nos quedamos con tiempo, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Hay preguntas, hay interés. Lo voy a mostrar acá para los que están en Instagram, a ver si se puede ver, por lo menos para que tengan idea. Ahora les voy a contar qué tiene. Esta figura de los cuadrantes tiene que ver con el equilibrio. Si ven ahí en el medio, hay una cruz, se forma una cruz, y esta simbología, ¿no? ¿Por qué está en uso el símbolo de la cruz? Bueno, porque son símbolos que nos transmiten cosas, nos transmiten información mediante una imagen. Entonces, si uno la conoce, entiende qué significa, puede aprender muchas cosas de esto. Bueno, acá incluimos algunas de las ideas que están relacionadas con esto del cuadrante. Esto hace que se divida en 4 direcciones y tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones muy fundamentales de la vida, como decía, son los 4 elementos antes, las 4 estaciones, por ejemplo, que nos habla del ciclo, ¿no? Del ciclo de la vida. Esas estaciones, a su vez, se pueden asimilar con momentos de la vida. Bueno, te está hablando de cómo todo se conecta, ¿no? Como si entendemos este flujo de la vida, vamos a entender mucho de nuestros problemas. Y esto va a tener que ver un poco con lo que el tema que traemos hoy. ¿Por qué? Porque estos cuadrantes nos dicen, acá tenemos, por ejemplo, abajo tenemos el mundo material, lo objetivo, lo que podemos ver, lo que podemos medir, ¿no? Cuando hablamos de, esto, a ver, a mí me interesa tener seguridad en las posesiones, por ejemplo, me interesan los placeres materiales. Y arriba tenemos el mundo espiritual, que es subjetivo. ¿Por qué? Porque es una experiencia. Por eso uno, si vive una experiencia espiritual, por ejemplo, estuviste en una playa, o estuviste en un bosque, o estuviste en una montaña y sentiste que ahí te estaba transmitiendo alguna información, sentiste una inspiración. ¿Cómo hacemos para que otro lo vea eso? No podemos hacer que el otro lo vea. No es objetivo, no es material. Es una experiencia subjetiva. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de transmitirlo, tratar de ponerlo en palabras, pero lo que sentimos ahí, y que eso nos movilizó, por ejemplo, y nos llevó a decir, por ejemplo, a reevaluar mi vida, no sé, sobre qué valores estoy viviendo, bueno, entonces esa parte no la podemos transmitir, es algo que nos mueve las estructuras que tenemos. Entonces, por esto, vieron que siempre también las religiones hacen mucho esta diferenciación, ¿no? Lo material, muchas lo rechazan, es lo mundano, lo que hay que escapar, es lo del diablo, y arriba está todo lo que es lo sagrado, lo de Dios. Hacen una división muy tajante y muchos no integran. Por eso después nos encontramos con estos escándalos que tienen que ver con lo que hablamos hoy relacionado a las sectas, donde de repente esa figura religiosa resulta que tenía guardada una fortuna, o sea, al final le interesaba bastante lo material, o hubo escándalos sexuales, porque ya sea negó para sí mismo esa parte y no la supo integrar, o dice que no es importante, pero en realidad sí, o sea, que está para afuera queriendo negarla, ¿no? Entonces, estos cuadrantes nos hablan de la necesidad de integrar. El cuadrado es una figura de equilibrio. Está relacionada con lo femenino también, así como el triángulo es una imagen más relacionada con lo masculino. Y tenemos pasado y futuro, y grupal e individual. También estas ideas que las vamos a tomar un poco en lo que hablamos hoy. ¿Por qué? Porque lo grupal es una parte de la vida importante, donde tenemos que, obviamente, conectarnos con otros. Esto que hablamos, venimos de una tradición, venimos de una familia, somos parte de grupos, y eso nos constituye, nos arma, son las
las ideas de las que venimos, los valores, las experiencias que tuvimos, la gente más cercana, nos enseña mucho. Y a su vez tenemos lo individual, que es el desarrollo propio que tenemos que hacer. De todo eso, por ejemplo, de los valores que me enseñó mi familia, bueno, eso me inspiró a mí para dedicarme a algo y hacerlo desde esa ética, desde ese interés, ¿no? Pero siempre tiene que haber algo individual. Y vamos a ver que los grupos como las sectas borran lo individual, todo es grupal, todo hay que hacerlo en función de ese grupo y uno nunca puede nunca puede poner energía en algo propio, en diferenciarse, eso, en decir, esto no me parece, a mí me gustaría ir por otro lado, no, si estás haciendo eso está mal, tenés que pensar como el grupo, nunca te podés alejar, tenés que seguir ahí aportando económicamente, por ejemplo. Todo es lealtad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Están ignorando la parte individual. ¿Por qué? Porque cuando uno apuntala la parte individual, que es lo que hablamos acá en muchos programas, ¿no? Tenemos que conocer esa familia, por ejemplo, de la que venimos, y a su vez tenemos que aprender a ver en qué nos limitó para poder romper con esos limitantes, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que se trabaja en lo transgeneracional, ¿no? Esos traumas. Si mi familia tenía un trauma con el dinero, por ejemplo, y con el éxito, bueno, ¿yo cómo hago para desprenderme de eso y yo tener éxito en lo que quiero hacer? Ahora, a su vez, y por eso esto también lo decimos mucho en los programas, uno no se puede desconectar de eso. Entonces tenemos estas actitudes que nos dicen, bueno, ya está, yo no tengo nada que ver con esta familia, no. Y entonces queremos vernos como individuos separados, que no lo somos, ¿no? Podemos ser individuos libres mentalmente en nuestras acciones, pero no estamos nunca separados de ese contexto del que venimos. Entonces, cuando se generan todas estas cosas, que también lo tienen las sectas, de decir, no, de la familia ya no sirve para nada, hay que desconectarse, del grupo, de la sociedad, de los demás en general, hay que aislarse. Bueno, cuidado, porque ese mensaje nos está diciendo, nosotros somos superiores a eso, somos mejores, por eso lo otro lo tenemos que dejar de lado. Y tener un criterio propio, tener un camino propio, no significa sentirse superior, significa entender que uno toma un camino diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, muchos tenemos, como es mi caso, tenemos familiares, por ejemplo, que sufrieron la guerra, ¿no? Abuelos que vinieron de la guerra, que estuvieron en las migraciones, y obviamente eso marca en muchos sentidos que tu vida, ¿no? Porque estuvo tu vida en riesgo, tuviste que irte a otro lado, tuviste que dejar a tu patria, ¿no? De donde venís, de tus valores, tuviste que iniciar otra vida, muchas veces de una forma muy humilde, teniendo que empezar muy de abajo. Entonces quizás esas personas no tuvieran la oportunidad de desarrollarse intelectualmente, de estudiar, porque tenían que sobrevivir. Entonces, ¿eso es mejor o es peor? Tuvieron una experiencia y gracias a que hicieron esa experiencia, gracias a que sobrevivieron, a que salieron adelante de eso, es que uno después pudo tomar de eso y decir, bueno, quizás sí yo puedo apuntar a una vida más libre, que no sea simplemente escapándose del horror, por ejemplo, aprender de eso. Si nos desconectamos de eso, bueno, no entendemos de dónde venimos. Entonces vamos a ver después cómo esta integración desaparece en estos grupos. Bueno, lo podemos sacar un poquito ya, Claudia, gracias. Ahora sí, espero que se entienda esto, que quizás es un poco complejo, pero tiene que ver con lo que vamos hablando en todos los programas, ¿no? Como uno tiene que, por ejemplo, cuando alguien cuenta, bueno, tengo este problema con mi familia, bueno, tenemos que buscar sí llevar una nueva mentalidad, sí solucionar eso, pero a su vez entender que la desconexión total en la gran mayoría de las veces no es la solución, salvo en casos muy extremos. La desconexión total no es la solución. La solución es, en todo caso, ir desde otra mentalidad donde eso no te afecte, no te absorba, no te haga que vos actúes como tiene que actuar el grupo, por ejemplo. Bueno, y Susana, que saludo por el Instagram, bienvenida. Ahora voy a volver un poquito atrás con los comentarios, a ver si puedo responder ahora o seguimos un poco con el tema, dejamos alguna pregunta para el final. Dice Rodrigo, me gusta el título, pero hay gente que se aprovecha de las debilidades de los demás. Sí, totalmente.
se aprovechan de esta búsqueda, de esta necesidad, muchas veces de la gente vulnerable, pero no siempre, porque también la gente con recursos, con dinero, con estudios, incluso desde su deseo de cambiar, se mete en estas cosas, ahora vamos a ver, pero creyendo que les va a ayudar en su crecimiento, y bueno, cuando se dan cuenta de que esto es un engaño, a veces es tarde, por eso es importante hablar de esto e identificar esas diferencias. Bueno, ahí dice Mario, ¿cómo se puede cortar o sanar con las costumbres de los ancestros? Es muy difícil para mí. En mi caso, sedentarismo, obesidad y, bueno, debe seguir en otro comentario. Bueno, tomando conciencia, por ejemplo, ¿no? Tomando conciencia de qué sentido tiene eso en la familia. La familia es un grupo que se arma y desarrollan su propia forma de afrontar la realidad. Entonces, por ejemplo, la obesidad puede ser una manera de afrontar las ansiedades comiendo, ¿no? Consumiendo, llenándose. Y entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué función estaba cumpliendo eso? Y podemos pensar en dónde estaba el vacío, qué es lo que no se podía ver, ¿no? Si pensamos en el simbolismo, por ejemplo, del sedentarismo, de no moverse, qué pasaba si te movías, ¿no? Uno tiene que encontrar ahí el sentido que tenía para la familia eso, y decir, bueno, a mí cómo me llegó eso, cómo me afectó, y decir, bueno, a ver, yo qué quiero, ¿no? Yo qué quiero ir cambiando. Entonces uno se va conectando con otros valores, por ejemplo, que puede ser quienes hablan del valor de la salud, del ejercicio, para conectarse con otras mentalidades, para uno entusiasmarse con decir, bueno, si estoy bien voy a estar más liviano, me voy a sentir mejor, si como bien, me gusta lo que como, pero a su vez es algo que me hace sentir sano, es coherente. Entonces uno se va conectando y saliendo del miedo que muchas veces llevó a que se armen esos patrones. Sí, ahí dice Rodrigo, bueno, ignoran de la sed espiritual de cada persona. Ahora dice María Cristina. Yo voy a ir a una que seguí en Facebook, Psicología y Sanación. Si vos tenés a alguien más para recomendar, gracias. Bueno, María, que si podés, si tenés Telegram, te puedes unir a nuestro grupo, Psicología Otra Dimensión, que siempre por ahí aparece el link. Si no, también me puedes escribir por Telegram, por Instagram, perdón, o por mi YouTube. Acá están todas las redes ahí abajo. Por mi YouTube, no, perdón. A YouTube no se puede escribir, sí se puede comentar en cualquier video, pero sí está mi mail, msmartinpsicología@gmail.com. Y contame bien qué es lo que buscas, así lo pienso y te puedo recomendar algo fijándome más a ver qué es lo que necesitas. A ver. Las 4 fases de la luna, dice Rodrigo, claro, exactamente, que a su vez forman la semana. Por algo están esos ciclos, porque nos influyen energéticamente. Y esa misma división energética nos aparece en los distintos ámbitos de la vida. A ver, dice Valeria, mi hija iba a una escuela católica donde le hablaban del pecado de querer lo material y después te pedían miles de pesos por cualquier cosita que hacían. Bueno, exactamente, ese es un ejemplo excelente porque esto es lo que pasa. Cuando se ignora algo, como decíamos la vez pasada, por ejemplo, que poníamos esa frase Jung, que dice que lo que no ves se te aparece como destino, lo que no ves en vos mismo se te aparece como destino. Bueno, cuando uno pretende ignorar algo y decir, no, la plata no importa. Bueno, después te encontrás, por ejemplo, con esa ambición y esa necesidad, o con ese doble discurso que a veces las mismas protagonistas de esto no se dan cuenta, porque la mente te hace, te engaña, se generan autoengaños para uno no darse cuenta de esto. Ahora uno de afuera quizás lo ve, ¿no? Bueno, la plata es un factor de la vida, es un factor que significa intercambio, que significa ponerle valor a las cosas, que significa, bueno, yo hago un trabajo y esto es lo que pido. Entonces, es una parte de la vida. Entonces, si uno entiende y se pregunta, a ver qué lugar tiene para mí, para qué la quiero yo, bueno, no te podés integrarlo. Ahora, si no, es muy probable que pase simplemente como ambición, ¿no? Y eso es lo que le tienen miedo desde muchas religiones, o lo que dicen tenerle miedo, porque, claro, porque sí, puede generar codicia. Claro, si uno no es consciente de para qué, cuál es tu camino, ¿no? ¿Para qué querés los recursos? Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Es ahí un poco atrasada. Bueno, yo también atrasado leyendo los comentarios, pero ahí vamos. Estamos llegando. Dice, vale, ese mensaje sectario de separación de familias y amigos y es igual de una pareja tóxica y violenta. Exactamente, muy bien, porque las técnicas son las mismas. Cuando uno quiere, a ver, si Claudia podés poner la primera característica, así entramos un poquito, bueno, estamos hablando ya del tema, pero ahí lo pueden ver y les cuento para los que están en Instagram, que dice, bueno, las características, ¿no? Estructura familiar, es esto que decía, nos dicen, sepárate de tu familia porque te atrasan, porque te están en tal mentalidad, porque no van a entender lo que estás haciendo. Algo que en cierto punto es cierto. Por eso, obviamente, fíjense que acá, por ejemplo, hablamos de muchos valores, o acá en cualquier programa de quinta dimensión, cualquier programa que sea el desarrollo, uno, claro, va a hablar de muchos valores que quizás los demás no van a entender. Y es cierto. Vos puedes ir y decirle, por ejemplo, yo estoy, no sé, estoy usando la astrología, o estoy usando la ley de la atracción, o estoy haciendo, no sé, voy a hacer este taller de meditación. Y quizás tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo incluso no entienden eso. Quizás a ellos no le vean ningún valor, quizás para ellos sea algo que lo vean malo, quizás puede ser algo que hasta lo ridiculicen. Y entonces sí, uno, obviamente, no se tiene que dejar influir por eso. Tiene que formar un criterio que hago yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me comprometo con esta técnica, con esta forma de alguna manera de generarme una mentalidad, de afrontar la realidad? Pero, ¿qué pasa? Eso no significa, quizás no hables de ese tema, pero eso no significa perder contacto. Con tu familia podés seguir juntándote a comer, podés ir a ver una película, podés, no sé, jugar a las cartas, podés hacer muchas cosas, podés tener conversaciones de miles de otros temas y simplemente, quizás si, bueno, no te entienden, no te preguntan lo que haces, bueno, no les hablarás de eso, no les explicarás de algo que quizás si intentaste contarles y no les interesó, o al contrario, te hablaron en contra, pero eso no significa no ir a visitarlos, eso no significa no escuchar su opinión sobre distintos temas de la vida o de vos, que muchas veces la familia, los amigos, sí, pueden ser muy valiosos en decir, no te veo bien, no te veo tal cosa, o te veo que, no sé, mira, estás fumando mucho, o no sé, o te veo que no estás bien de salud, o te veo con una cara, bueno, eso nos sirve a veces porque nos sirve para darnos cuenta, porque nos saca de nuestra propia percepción encerrada. Entonces, ¿por qué habría que alejarse? Lo que hay que sí es poner límites para que si hay mensajes muy tóxicos de ahí, bueno, no nos influyan, no nos hagan perder confianza en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, límites, pero no separación. Estos grupos, así como una pareja tóxica o violenta, ¿por qué hace eso? Porque si esa persona te pega o te maltrata o se queda con toda la plata o no te deja ver amigos o no te deja salir a tal lado o te dice qué ropa tenés que ponerte, ahí van a ser amigos o familia los que te digan, hey, eso no está bien. ¿Qué pasa? Por qué te trata de esa manera? Entonces, claro, el controlador no quiere esto, no quiere alguien que te pueda advertir de esas cosas. Y obviamente cuando uno la acepta, saben que la familia te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás dando toda tu plata ahí o estás vendiendo propiedades para financiar esto? ¿No? Entonces, por eso es que generan esto y porque también en el aislamiento es más fácil meter una idea a las personas. Cuando uno no tiene cosas para contrastar, es mucho más fácil que te metan una idea y vos que te quedes solo con eso, ¿no? Y te digan, por ejemplo, bueno, este es el maestro, este es la reencarnación de Dios y entonces tenés que escuchar porque su palabra es sagrada. En un grupo de personas que todos piensan lo mismo, somos muy influenciables, hay experimentos que nos hablan de esto, que no me voy a meter hoy porque si no nos vamos, pero vamos a hablar algún día de estos experimentos y de cómo nos enseñan de la influencia de estas mentalidades. Pero claro, si uno está en un grupo donde todos piensan lo mismo, es mucho más fácil que uno se termine adaptando a eso en vez de poder decir, esto no me gusta, esto no me cierra. Bueno, bombardeo de amor. Esta es una técnica que hablan los expertos en sectas que dicen, claro, al principio, cuando uno entra en estos grupos, es todo
te quieren, sos importante, el valor que tenés, te dan mucha atención. Y claro, uno muchas veces necesitado de esto, entra, ¿no? Necesitando este grupo, necesitando el cariño, necesitando sentirte importante. Entonces al principio hacen eso. Primero es, ay, mira todo lo que te damos. Las técnicas de desarrollo, muchas veces, como pasaba en este caso, pero lo cuento porque no es el único, ¿no? En este caso era el yoga. Obviamente el yoga es una técnica muy valiosa, pero también daban seminarios, también hablaban de cuestiones de esto que decía recién, de los límites en lo económico. Pero claro, en vez de ser el límite con lo económico para crecer uno, es el límite en lo económico para darles la plata a ellos, ¿no? Entonces, claro, la técnica de trabajar con los patrones puede ser la misma. Entonces uno está trabajando, uy, mi familia, claro, tenía limitaciones porque eran pobres, porque tenían miedo, porque vivieron en la guerra, porque hubo tal pelea por lo económico, entonces la plata se volvió mala palabra. Estas cosas que uno tiene que hacerse consciente para decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, que no genero. ¿Qué pasaría si genero? Me voy a separar de mi grupo, no voy a ser fiel. Estas cosas pueden pasar. Entonces, digo, muchas veces las técnicas son genuinas, uno ve cambios, se siente mejor, y ahí es que también se entra en eso, ¿no? Porque en muchos sentidos te está ayudando. Ahora después, eso lo van a llevar para donde ellos necesitan y no para tu crecimiento. Niveles, esto es muy interesante porque nos gusta y necesitamos nuestro ego, necesitamos tener prestigio. Y como también, por ejemplo, si hablamos, ¿no? Cuando hablamos de el crecimiento de cada uno, ¿cómo medimos nuestro crecimiento? ¿Cómo medimos si estamos más maduros, si avanzamos en la vida, si, no sé, estamos más claros en cómo pensamos? ¿Cómo medimos estas cosas? Es difícil, ¿no? Entonces estos grupos usan niveles. Este, por ejemplo, tenía 7 niveles, ¿no? Pero todos estos grupos lo suelen usar, y esta jerarquía también en algunos grupos que hacen ventas también pasan estas cosas. No sé si se imaginan a cuáles me refiero, que son estructuras piramidales. ¿Por qué? Porque están los de abajo, los que sostienen todo lo demás, y están los de arriba, que son los que se llevan los beneficios. Pero claro, son mostrados como los que lograron, los que avanzaron más, y todos quieren llegar a ese nivel, como nos pasa en la sociedad, que también es piramidal. Entonces, todos nos estamos peleando, si caemos en los trucos de la Matrix, por tener lugares de prestigio, por tener éxito, por ser famosos, por tener plata, por vivir en lugares exclusivos, porque eso es subir, escalar en esa pirámide. Entonces, claro, nos hace sentir bien, y por eso mucha gente le encanta sacarse fotos ahí con el yate atrás, ¿no? Con el lugar turístico que visitó, no porque haya estado ahí disfrutando esa experiencia, sino porque lo que quiere es mostrarle que los demás digan, ay, qué bien que le va. Bueno, esas cuestiones de estatus las usa mucho, cosa que uno se esfuerce por avanzar en esa escalera y que diga, ay, mira, cuando te dicen pasaste de un nivel a otro, uy, me están reconociendo. Entonces, claro, eso hace que uno se comprometa queriendo escalar, y a su vez atraiga a otros, hace que te identifiques y que quieras tener el reconocimiento. Cuando decía esta estructura familiar, en general estos grupos, y lo pueden ver, miremos un poco más allá, miremos los partidos políticos, miremos los grupos religiosos que apuntan al fanatismo también, miremos estas estrategias comerciales también, que muchas veces por medio del coaching o por medio de estas cosas cambia tu vida. ¿Qué tienen? Tienen una figura que es un líder, un maestro, y en general funcionan como el padre y la madre. En general hay una figura femenina también ahí dando vueltas, ¿no? Son paternalistas, pero a su vez tienen esta estructura de la familia. ¿Por qué? Porque desde ese equilibrio hay algunas cosas que genera el padre, que es la autoridad, que es la seguridad, y tiene la madre, que es la parte más afectiva, más de cuidado, más de contención. Entonces siempre tienen esto. ¿Para qué? Para que uno mentalmente entre ahí, y en realidad te alejaste de tu familia y entraste en otra familia 1000 veces más tóxica, porque de ahí se genera dependencia, ¿no? Tenemos que entender que en este camino de la vida
uno crece sintiendo admiración por los padres, ¿no? Si los padres son nuestros dioses, nos dan todo, dependemos absolutamente. Y cuando vamos creciendo, bueno, vamos equilibrando esta balanza, vamos siendo personas, vamos desarrollándonos y viendo que, bueno, tenían sus defectos también, me dieron todo, hicieron un montón por mí, pero bueno, también me inculcaron sus miedos, me inculcaron sus mandatos. Entonces uno tiene que empezar a hacer este trabajo, ¿no? Sí, muchas veces mantener este afecto y este agradecimiento por todo lo que dieron, pero a su vez decir, bueno, pero en qué también me inculcaron cosas que no me hacen bien. Bueno, estas estructuras nunca hacen eso. Siempre los quieren mantener en esos lugares de perfectos, de dioses de los que hay que escuchar y hay que obedecer absolutamente todo lo que dicen. Nunca desarrollan la independencia. Y la terminología propia, termino aunque sea con esta placa, la terminología propia es creación de términos, lo van a ver esto también en muchos de estos grupos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a generar una realidad, ¿no? Entonces tienen palabras propias. Acá, por ejemplo, en esta, había una cosa que se llamaba el sobre, que era una carta esto lo vi en un canal de YouTube, digo, doy crédito para el que quiera interesar, un canal que se llama Ley Antisectas. Hay muchas cosas que no me gusta porque son de estos canales que toman muchas veces todo lo que viene de lo espiritual y justamente lo confunden, vamos a tratar de llegar a esa parte, y lo confunden todo como si fuera parte de esto. Y eso es lo que no tenemos que confundir, ¿no? Lo más bajo con lo que es elevado, ¿no? Las dos cosas existen y a veces son difíciles de diferenciar. Bueno, pero en este canal mostraron una carta, que eran estas, les llamaban sobre, entonces la persona le mandaba una carta al líder hablándole como para que te escuche y ahí va la plata, ¿no? Entonces había de alguna manera que pagar por mandar ese mensaje. Muy siniestro esto, pero las personas lo mandaban encantados. ¿Por qué? Porque están hechizados por esto, ¿no? Agradecidos de los cambios que están haciendo, del mensaje. Entonces, esta terminología de las cosas ayuda a crear un mundo propio, ¿no? Un mundo cerrado donde se transmiten estas ideas que quiere el grupo que solo entre los que se manejan ahí se entiendan, ¿no? Esto ayuda a generar un código cerrado y a generar más distancia con el afuera. Bueno, si querés, Claudia, podemos sacar un minuto ahí. Vamos a leer los comentarios. Vamos a tratar de ir con la última parte. Me dice Valeria, varias veces te vi, pero primera vez que te escribo. Bueno, buenísimo. Muy bueno tu aporte. Bueno, la Nacha dice, hola genia, muchas gracias. Bueno, ahí está. Dice Mario, sí me pasa que me piden los médicos hacer ejercicios y no logro encontrar el salir a caminar, vivo justificando y sigue cambiando mi alimentación. Mis padres fallecieron de diabetes. Bueno, por eso, ahí uno tiene que ver que lo sigue bloqueando para decir, bueno, no hago este cambio. De alguna manera es separarse de eso. A veces se siente como desconectarse, pero en realidad es un trascender, ¿no? Eso que se trae, ¿no? Y ver siempre qué función está cumpliendo para uno lo que estaba instalado, ¿no? En ese caso el quedarse, incluso los problemas de salud, ¿no? Porque sabemos que tienen un significado también. A ver, dice Rodrigo, tengo un pariente que va a la iglesia y siempre nos dice que somos culpables y pecadores. Así con ese tipo de cosas te usan. Exactamente, generando una división donde nosotros somos los buenos y los de afuera son todos los malos, ¿no? Estas estrategias las usa mucho el sistema, ¿no? Los que puedan leer entre líneas, todo lo que pasó desde 2020 usó mucho esto. Los buenos son los que cumplen con todo lo que hay que cumplir. Los malos son los que hablan de otro tipo de salud, los que usan formas de sanación diferentes, propias, los que su mentalidad no aceptan el miedo. Esos son malos, ¿no? Esos son los que nos hacen mal. Los buenos son los que obedecen, los que cumplen todo al pie de la letra y no cuestionan nada. Entonces, veamos cómo estas técnicas las usan también desde muy, muy arriba, ¿no? A ver, dice Susana, acá por el Instagram, en realidad no solo las sectas, sino también algunas religiones muy conocidas, ¿sí? De lo que estamos hablando. Es tan importante trabajar y estar en conciencia de los implantes. Exactamente. La conciencia le saca el poder a estas cosas porque uno dice, esto me están queriendo hacer, ¿no?
Bueno, ahí pregunta Mario sobre la meditación. Yo lo que recomiendo, sí, lo que tiene que ver con la meditación, para no irme mucho, pero bueno, esto hablamos de las técnicas la vez pasada también. Cuando uno aplica una técnica, lo importante sí es tener cierta regularidad para que pueda tener un efecto. Eso tiene que ver con que uno pueda encontrarle, aunque sea unos minutos, con cierta regularidad, ¿no? En el día o en la semana, por lo menos. Ahí dice Solcito, les dejo enlace para sumarse a la comunidad de Telegram, que se llama Psicología de Otra Dimensión el grupo. Ahí es donde podemos compartir estos enlaces, cosas que vamos hablando, recomendaciones que nos piden. Así que... ahí está. Bueno. A ver, dice Soledad, hola, ¿me podrías dar tu bendición? Bueno, no, no doy bendiciones, así que trato de dar mensajes positivos, eso sí. Bueno, gracias Maremila, que dice muy bien el programa. A ver, dice Jimena, últimamente los grandes referentes del mundo del yoga están denunciados. Se confunde la gente y meten a todos en la misma bolsa. El referente de yoga Kundalini, yoga Bikram, Osho, etcétera, etcétera, que está pasando, hasta denunciaron al maestro donde yo estudié. Creo que no hay que seguir a nadie, ser tu propio maestro. Bueno, exactamente. Ahí entramos, si querés, si podés poner, Claudia, la segunda, un poco vamos desarrollando, tratando de cerrar el tema. Pero claro, este es el tema, ¿no? Esto es lo difícil. Voy a contar un poquito de esto, por ahí nos llevamos. Es difícil porque uno siempre tiene que tener un criterio propio. Como decía antes, la sabiduría, la espiritualidad es algo que tiene que pasar por lo interno. Entonces, como digo, por ahí, por alguna, la espiritualidad será estar en un bosque y eso te conecta con la naturaleza. Para otros será ejercicios que te conectan con seres que te inspiran. Para otros será la meditación. Para otros serán esos textos sagrados que transmiten sabiduría. Estas diferentes formas tienen que ver con que es un camino propio. En cambio, todas estas cosas nos dicen tiene que ser de esta manera, tenés que hacerlo así, es como yo te digo. Entonces, ese es el gran problema. Cuando uno aprende, va a una escuela, por ejemplo, una escuela de yoga, una escuela de meditación, bueno, está aprendiendo y es cierto que uno un tiempo se tiene que comprometer con eso. Decir, bueno, a ver, voy a aprender esta técnica, como por ejemplo, una vez yo fui a un retiro zen, y bueno, ahí, no podías llevar tecnología, tenías que estar varios días y comías comida muy sencilla, tenías que hacer trabajos, digamos, de cotidianos, de ayudar a mover, no sé, a llevar leña, había horas de meditación, bueno, había toda una estructura que tiene un sentido. Entonces uno, obviamente, si quiere aprender algo, bueno, tendrá que conocer por qué tiene valor eso. Pero eso nunca debería separarte del mundo, nunca debería decirte, bueno, vos lo que vos haces no valés, tu criterio, tus dudas, y yo puedo decir, bueno, a ver, esto de este sistema no me gusta. Bueno, en algún momento seguirás tu camino. Entonces aprendiste mucho, pero seguís tu camino por otro lado. Entonces, obviamente, hay mucho valor en esto, hay mucho valor en un maestro, en una escuela, pero sí, muchas veces pasa, como es lo más elevado es lo más raro, es lo más difícil de encontrar, así como la buena música, así como la buena literatura, así como el buen cine, digamos, todo lo bueno, lo de calidad es lo más raro. Lo mismo pasa con lo espiritual. No va a estar en cualquier lado. Muchos van a querer mostrarse como eso, pero en realidad están dando una imagen y queriendo captar, queriendo dinero, queriendo obediencia o queriendo incluso cosas más siniestras por medio del control. Bueno, un poco lo que decía ahí está en este segunda parte de las características. El criterio propio es visto como esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque hablamos mucho acá en los programas de la defensa, ¿no? Como uno tiene esta forma de defenderse. Entonces, claro, cuando alguien me dice que tengo que cambiar algo, yo lo defiendo, ¿no? Me voy a enojar, no me va a gustar, ¿no? Me dicen, mira, ¿no? El consumo del alcohol, supongamos, te está haciendo mal, venís mal, tuviste este accidente
con el auto, etcétera, y uno no, lo defiende, ¿no? Dice, no, porque en realidad lo manejo, en realidad me hace que la pase bien. Bueno, uno encuentra cómo defenderse. Entonces, claro, en el crecimiento tenemos que ver muchas cosas de nosotros que no nos gusta, que no vamos a querer reconocer, actitudes, rigideces, formas de pensar. Y claro, cuando en un camino espiritual te van a desafiar en muchas de estas creencias, ideas, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que tener cierta humildad para decir, bueno, un sentido tendrá lo que me están diciendo. A ver, escucho, pienso. Ahora, en estos lugares, cualquier criterio propio es visto como un problema. Entonces, si vos decís, no me gusta esto que hace el maestro, bueno, no, esto es, o no me gusta esto que sea, no, es que es tu egoísmo que no quiere, o es tu ego que no quiere comprender el mensaje. Siempre el criterio propio, la intuición, el sentir, acá hay algo mal, te lo van a transformar en algo que es porque no estás queriendo ver, porque todavía estás hipnotizado por tus patrones. Entonces, fíjense cómo todo se da vuelta. Debilitar, como decía, siempre el hacer que las personas, y entonces estos grupos usan muchas técnicas, como incluso hacer trabajar muchas horas para que la mente esté cansada y no pueda razonar bien, hacer, no permitir que el sueño, no alimentar bien, todas cosas que van a hacer que las personas estén debilitadas, de nuevo, como quizás algunos se puedan dar cuenta que nos pasó en este último tiempo, que nos pasó, bueno, gracias Claudio que me avisa, podemos seguir unos minutitos, porque bueno, no tenemos programa después. Me voy a estirar un poquito para cerrar, así que si me acompañan, así podemos darle un poquito un cierre a este tema que es amplio, que es muy interesante. Entonces, ¿qué nos pasó también? Nos debilitaban, ¿no? No podíamos encontrarnos con la gente, no podíamos hacer las cosas que nos divertían, no podíamos tener un abrazo, bueno, todas cosas que casualmente a uno lo dejan muy débil, muy vulnerable. Bueno, cuando uno está vulnerable, no piensa claramente, no tiene fuerzas para oponerse, entonces es más susceptible de seguir órdenes, de que te digan, bueno, seguí mi guía, vos no sabés nada, vos no entendés nada, pero acá está el que tiene toda la claridad y te va a decir cómo tenés que pensar, cómo tenés que vivir. Entonces siempre debilitan, ¿no? Estimulan la dependencia, siempre lo que hagas va a ser por ese lado y nunca otro lado. Cuando uno hace una técnica de crecimiento, como puede ser de la psicología, como puede ser desde el budismo, como hemos hablado acá, bueno, eso es algo que uno aprende, pero no tiene por qué ser lo único. Hay personas que integran, por ejemplo, integran el budismo con las neurociencias, la psicología con la espiritualidad, la psicología con la astrología. Bueno, integramos distintos conocimientos, porque nadie tiene todo el conocimiento. El conocimiento es amplio, es algo que nunca termina. Entonces, si uno quiere aprender otras cosas, conectarse con otros saberes, bueno, eso te va a enriquecer. Estos grupos nunca lo van a permitir. Todo tiene que estar ahí, todo tiene que estar en ese libro, en esa persona. Nada de lo que vos veas afuera sirve. Bueno, ¿por qué? Porque, claro, ese conocimiento es peligroso, porque ahí uno puede decir, bueno, a ver, esto quizás me sirva en algunas cosas, pero quiero otras, ¿no? Entonces, eso lleva a la rebelión. Lo mismo pasa en el sistema con todo lo que es visiones diferentes de la medicina, de la salud mental, de la salud general. ¿Por qué? Porque si uno se puede sanar a sí mismo, no necesitamos tanto fármaco, ¿no es cierto? Si uno es más libre, no necesita pensar que necesitamos al político de turno que nos resuelvan los problemas. Entonces, si somos fuertes, somos difíciles de controlar, tenemos un criterio propio, tenemos salud. Si somos débiles, necesitamos que nos den medicación, que nos den ellos la solución, ¿no? A ver, dice Susana, cuando era chica un señor de una religión me dijo, di una y otra vez por mi culpa, por mi gran culpa. Yo con mis 8 años le dije, yo no tengo ninguna culpa, jaja, me echó de la clase. Bueno, exactamente, ¿no? ¿Por qué la culpa? ¿Por qué hacer sentir que tenés algo mal? Bueno, porque ellos te dan la solución, ¿no? Entonces, como siempre digo, ¿no? La religión, todas las religiones tienen un mensaje profundo muy valioso, porque vienen de un saber común. Ahora,
la política que se haga con eso, las reglas rígidas que solamente hacen que sigamos rituales, pero no haya un crecimiento o que nos generan dependencia, bueno, ahí invito a dudar de eso. Bueno, creo que está un poco cortar contacto con las familias, lo explicamos, y bueno, involucra cosas que no debería involucrar ningún grupo que tenga que ver con el crecimiento, ¿no? El dinero, no como un pago por una enseñanza que me das, un pago justo, sino como dar bienes, poner todo exclusivamente ahí, sostener con fortunas. El sexo ni hablar, sexo tiene su canalización en lo sagrado, hay técnicas que se dedican a eso, pero nada tiene que ver eso con que sea dentro de un grupo, con que sea usado y menos explotado. Y el poder, bueno, porque en general estos grupos terminan teniendo mucho poder, influencia en la sociedad, conexiones como tiene este tema que salió, conexiones con gente poderosa. Bueno, eso nada tiene que ver con el verdadero crecimiento. A ver. Una palabra espiritualidad me dice Soledad que me dijo antes la bendición. Bueno, bien, bien. Bueno, un poco de esto, ¿no? Lo que estamos hablando en todo el programa tiene que ver con eso, ¿no? Espiritualidad es esta conexión que tenemos que buscar, que tenemos muchos medios para aprenderla y tenemos que ver qué conecta más a cada uno, ¿no? Qué mensaje, qué tipo de disciplina, de técnica, qué tipo de práctica. Entonces tenemos fuentes, tenemos el Tao Te Ching, tenemos el Bhagavad Gita, tenemos los Evangelios, todos tienen muchas fuentes de sabiduría ahí, pero bueno, que no tienen por qué ser eso un dogma, ¿no? Lo único, ¿no? Y llevarnos a veces a pelearnos con nosotros mismos, como pasa cuando se lee el mensaje superficial. Entonces, bueno, nutrirnos para conectarnos con eso que nos ayuda a superar las cuestiones de la vida, a manejarlas mejor, pero sin desconectarnos, ¿no? Porque por algo estamos haciendo una experiencia material. Billetera mata maestro, dice Jimena, muy bien. Bueno, a ver, me van a quedar algunos comentarios porque, bueno, denunciaron al creador del arte de vivir. Bueno, habrá que ver que si hay de estas prácticas ahí adentro, siempre puede ser. Bueno, a ver, dice Valeria, el papá de mi amigo es evangelista y siempre se llena la boca con lo de la familia. Él me abandonó cuando la nena tenía 1 mes y medio. Se alejó de ella emocionalmente y ahí lo ves predicando. Bueno, esto tiene que ver con esta división, ¿no? Que hablar de la familia, por ejemplo, es en tener conciencia, ¿no? De qué es este grupo, de que estamos conectados, pero que a su vez tenemos que ser individuos y no tiene que ser algo de la palabra para afuera, simplemente porque está escrito en algún lado. Así que bueno, me voy a quedar leyendo los comentarios, pero bueno, no quiero extenderme más hoy. Gracias por seguir el programa, gracias por estos comentarios tan interesantes. Me alegra que, bueno, los que estuvieron siguiendo se pudieron, evidentemente, conectar y entender de dónde viene el mensaje, entender cómo esto tiene que ver con lo que hablamos siempre en los programas, ¿no? Con aprender, nutrirnos, tener humildad, ¿no? Tener humildad de ese ego que a veces artificialmente nos quiere hacer creer que sabemos todo, pero también, ¿no? Desarrollar un criterio propio, desarrollar una sabiduría y confiar en eso que uno siente, ¿no? Confiar en ese camino que te va marcando, bueno, ahora es acá, este ciclo quizás terminó, entonces aprendí mucho en este lugar, ahora vendrá otra cosa para mí en mi vida. A veces uno puede tener momentos más espirituales, momentos más materiales, donde quiere ocuparse más de desarrollar otras cosas, ¿no? Y eso no está mal, siempre y cuando tenga un sentido de a dónde quiere ir uno, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? ¿No? Como decía antes, ¿para qué queremos lograr esas cuestiones materiales? Así que bueno, un poco esto nos habla de lo que hablamos de los programas, nos habla de cómo eso se puede usar lamentablemente en nuestra contra y por eso hay que estar atentos y de cómo esto también está ahí en la Matrix, en el sistema, todo el tiempo operando. ¿Para qué? Para que no seamos libres, porque cuando somos libres somos agentes de cambio positivo, influimos para bien a los demás y eso, bueno, a muchos no les gusta. Así que, bueno, les agradezco por haber estado.
Me quedo ahí, me voy a quedar leyendo esos comentarios, los últimos comentarios que estuve viendo, y retomaremos cosas en los próximos programas. Así que bueno, les dejo un saludo y nos vemos. No sé si hoy, Claudio, tenemos programa de los chicos de Halo de Luz, no lo vi promocionado, porque bueno, si no, siempre a las 10 tenemos otro programa. A ver. Sí, hoy está Halo de Luz. Bueno, así que los invito a que se queden, a que vuelvan a las 10, que está otro programa también de Quinta Dimensión. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene. Hasta la próxima.